hemos vuelto sobre nuestros pasos. Bueno, ahora nuevamente vamos a citar el Renacimiento. Con eso iniciamos cuando hablábamos de examen, hablábamos de ensayo con Michel de Montaigne. Finalmente es un examen que se hace de los temas que parece que ya se ha dicho todo. ¿Cómo ves tú en el Renacimiento la aplicación de los exámenes o la existencia del examen? Pues hay transformaciones muy importantes en esta etapa renacentista. Recordemos que una de las cuestiones importantes es la relación maestro-estudiante. Incluso podemos remontarnos o recordar a esta transición en Virgilio, su maestro, Virgilio de Dante Alighieri, pues nos da pauta también a las pruebas, la forma en cómo en el infierno, el purgatorio y en el paraíso hay una serie de pruebas, ¿no? Hay una serie de cuestionamientos en estos tres espacios-tiempos que se desarrollan en la Divina Comedia, y que esto le va a dar pauta a importantes intelectuales, entre ellos Comenius, justamente para hablar de la educación, pero una educación de transición en donde Comenius menciona la atención, la disciplina y estos horizontes también de vigilar y castigar. ¿Por qué? Porque el estudiante debe escuchar, debe estar atento a los procesos formativos, y ahí es donde también comienzan estos procesos evaluativos y, por qué no, también de pruebas, de exámenes. ¿Cómo es la conducta del individuo? ¿Qué hace el individuo en el salón de clases? Esta escuela palatina que viene en estos procesos de cuatro muros que vigilan y que castigan, y que allí es donde está la atención del maestro con respecto a su discípulo, y entonces hay que prestar atención, hay que escuchar, y después viene el sometimiento, es decir, la prueba. Muros que limitan finalmente, ¿no? Bueno, yo de ahí daría un salto, quizá a Nueva España, pero aquí tenemos que enfocarnos a otras cuestiones muy lejanas, quizá a la escuela palatina, el autoaprendizaje. Si recordamos, Sor Juana Inés o Juana de Asbaje es la autodidacta, y ha hecho acopio de tal cantidad de conocimientos que ella misma, auxiliada por un preceptor, aprende latín, conoce a los poetas latinos y griegos, y finalmente la marquesa de Mancera, ahí en la corte virreinal, ante 40 sabios junto con su marido, el virrey Toledo, la exhiben, ¿no?, como compendio de sabiduría, la cual sale avante, ¿no?, finalmente, pero la presumen como si fuera un gran hallazgo, ¿no?, como para demostrar que en Gran España pues también había conocimiento. Pero recordemos que las influencias que tiene Sor Juana en torno a su bagaje cultural no nada más vienen de España, sino que también vienen de Francia, de Alemania, y para muestra ahí está El Primero Sueño, o su relación con Carlos de Sigüenza y Góngora, ¿no? Y obviamente pues ya metidos en esta cuestión del siglo de oro y del barroco español en Nueva España, pues ahí está otra obra que habla del examen, el examen de maridos, ¿no?, de el gran Juan Ruiz de Alarcón. Claro, y recordemos que esta etapa también de descubrimientos y hallazgos, justamente hablando de pruebas, exámenes, también están los grandes equívocos, ¿no? Sí, claro. Cómo se concibe a América, cómo se concibe a África, cómo se concibe Lejano Oriente y cómo se concibe Occidente. Y justamente Occidente es el que viene determinando el proceso histórico de los exámenes, que en estos procesos formativos de los estudiantes vamos a examinarlos para saber si conocen o no conocen, si dominan o no dominan un tema. Pero también insistiendo en estos procesos de errores, los errores nos llevan a construir conocimientos. El examen como instrumento de generación de conocimientos, o de afirmación y reafirmación de conocimientos, no nada más como medida de lo que sabes memorísticamente hasta dónde sabes. Y precisamente porque Michel Foucault pues es uno de los primeros que comienza a estudiar en estas etapas históricas, en estos procesos, cómo se da este horizonte de vigilar y el castigar, el examen en la medicina, el examen en las ciencias sociales,
Yo creo que eso es lo que tenemos que ir analizando. Pero, perdón por la interrupción, historia. creo que Foucault va más allá, ¿no? Desde cómo están construidas las escuelas, para quiénes están construidas las escuelas, esa similitud que encuentra entre monasterios, prisiones y escuelas, dice, parece que es el mismo plano, ¿no? de arquitectónico, para poder vigilar y para poder castigar. Tú no me digas que no estudiaste por esto o por aquello, vas a tener una sanción. Y vas a tener una sanción porque aquí dejas de ser humano, eres alumno. Y ahí es donde justamente esto me hace recordar a Manuel Pérez Rocha, el rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en un texto, esos textos de Galatea, hay un texto referido a los exámenes. Y justamente aquí en este proceso de vigilar y castigar, él también plantea el asunto de los garrotes y de las zanahorias, es decir, premios y castigos. No el aprendizaje, sino el premio y el castigo. El conductismo en su máxima justamente expresión. Ahí es donde están estos niveles de inteligencia que son los que se miden, y ahora pareciera ser que en el contexto actual, donde los exámenes, sobre todo ante una serie de reformas educativas, quizás como la última que hemos escuchado en nuestro país, pues pareciera ser que apunta a esos premios y castigos, ¿no? No, y pareciera ser que el examen lo es todo, ¿sí? Exactamente. No se toman en cuenta otras cuestiones. Sí. Por ejemplo, la práctica. ¿Por qué el examen no se lleva en el sitio de trabajo de quienes están llevando a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje? De estos profesores, facilitadores, ¿no? Y en su contexto, en el norte, claro, en el centro del país y en el sur. ¿Cómo se puede uno preguntar y contestar a la vez qué tipo de examen voy a elaborar y para quién voy a elaborar el examen o a favor de quién? ¿Y cómo lo voy a elaborar si yo voy a examinar a maestros que dan clases en mixteco, en náhuatl, tojolabán, o no sé, cualquier lengua, pues está mal dicho decir dialectos, cualquier lengua que prevalece desde la llegada de Cortés? Son culturas, y son culturas propias, con características bien definidas. Un mixteco va a tener unas características que lo van a determinar para poder diferenciarlo de un totonaco. Así es. Y por otro lado también el espacio. Podemos pensar esta importancia de las TICs, quienes van a contestar en tecnologías de la información y la comunicación exámenes, en qué dimensiones, en qué contexto. Y aquí quiero recordar a Bourdieu cuando nos hablaba del capital cultural. Claro. Porque también el capital cultural está inmerso en los procesos evaluativos, y de suyo hay quien de antemano se discrimina, se autocensura para contestar un examen, y hay quienes no, quienes ya tienen esas ventajas. Entonces, a este asunto de las lenguas, el contexto, el escenario, el espacio-tiempo en el aula, y las TICs, como dijiste, claro. Y volviendo un poco a esto, entonces los profesores que se desempeñan en el centro del país los irán a examinar acerca de cómo funciona un aula virtual. O en el norte, en el sur, insistiendo. Sí. Y por otro lado, si esta importancia de las TICs nos permite ser evaluados objetivamente en contenidos, en función de los programas y en esta visión que hoy se tiene sobre las competencias. Y recordemos que quienes integran el INE son también migrantes digitales. Así es. Entonces, ¿dónde están los nativos digitales para poder evaluar a estos migrantes que pretendemos enseñar a los nativos? Sí, entonces en una síntesis muy apretada, pues podemos señalar que el examen es un proceso histórico de cambios y de transformaciones, pero que muchas veces también tenemos que evaluar a los que examinan, y los que examinan tienen que evaluar a quienes de suyo somos parte de esa intención de saber qué sabemos, qué conocemos. En conclusión, yo quiero dejar bien claro que el examen no es la única medida, no es el único parámetro para decir si eres idóneo o no
para desempeñar esta labor Sí. de la docencia. Y que finalmente no se Oficio, diría. y que finalmente no se privilegie el proceso memorístico por un proceso de aprendizaje. O de práctica, ¿no? La praxis es muy importante. Así es. Gracias. Gracias.